Hola, muy buenos días a todos. Hoy vamos a ver el tema elipse. Como siempre vamos a comenzar con la definición geométrica. Se denomina elipse al lugar geométrico de todos aquellos puntos del plano que cumplen con la condición de que la suma de la distancia a dos puntos fijos, llamados focos, que es el foco F1 y F2, siempre se mantiene constante y va a ser mayor a la distancia que hay entre ellos. Formalmente sería la distancia del punto P al foco 1 sumada a la distancia desde el punto P al foco 2 va a ser igual a 2A, siendo el valor de A lo que está marcado en rojo. Y se debe cumplir que 2 veces A, que sería la distancia desde A1 a A2, va a ser mayor a 2C, que es la distancia entre los focos. Esta definición genera todos aquellos puntos de la elipse y podemos ver en estas animaciones cómo se cumple para todos aquellos puntos. En la animación de la izquierda vemos que en la línea azul se encuentra la distancia del foco al punto P y en la línea rojo la distancia del punto al otro foco. Si se suman esas distancias en cualquier punto de la elipse, esa distancia total siempre se mantiene constante. Y en el GIF de la derecha se puede observar cómo se puede graficar una elipse manualmente a través de dos alfileres y una cuerda de diámetro fijo. Se coloca la punta del lápiz sobre o dentro de la cuerda y al hacer girar se va a cumplir la definición de la elipse. Ahora pasaremos a definir sus elementos. Por un lado, a la recta que pasa por los focos se le va a llamar eje focal. El punto medio entre los dos focos va a ser el centro de la elipse y se va a designar con la letra C. Los puntos de intersección entre la curva y el eje focal van a ser los vértices principales y se designarán con las letras A1 y A2. Luego, los puntos de intersección de la elipse con una recta perpendicular al eje focal y que pasa por el origen o por el centro van a ser los vértices secundarios y se designarán con las letras B1 y B2. Y por otro lado, a la distancia entre los focos F1 y F2 será el valor de 2C y a esa distancia se la llamará distancia focal. Ahora ya estamos en condiciones de encontrar la ecuación canónica de ese lugar geométrico. Para ello debemos asociar a ese lugar geométrico un sistema coordenado cartesiano. Para ello debemos cumplir ciertas condiciones. Primero, que el eje focal coincida con el eje X, que el centro de la elipse coincida con el origen de coordenadas, que quiere decir que el centro va a tener coordenadas 0, 0, y por ende, gracias a esto, las coordenadas de los focos F1 y F2 van a tener coordenadas C0 y menos C0. Por lo tanto, ahora estamos en condiciones de encontrar la expresión analítica de la elipse. Para ello nos basamos en la condición geométrica que acabamos de ver y podemos determinar ahora que la distancia del punto P al foco 1 va a ser la distancia al cuadrado, van a ser sus catetos o la proyección de ese segmento respecto a los ejes X y Y elevados al cuadrado. Por consiguiente, la distancia del punto P al foco 1 al cuadrado va a ser exactamente igual a el valor de X menos C, que me va a dar la proyección de ese segmento en el eje X al cuadrado, más el valor de Y al cuadrado. Y por otro lado, la distancia del punto P al foco 2 al cuadrado va a ser igual a X más C al cuadrado más Y al cuadrado. De esta forma, si reemplazamos en su definición y ahora operamos, lo que tenemos que hacer primero es pasar el segundo radical al segundo miembro, luego elevar al cuadrado ambos miembros para simplificar la raíz del primer término, luego distribuir el cuadrado en la segunda igualdad, operar
Y por último, hacer pasaje de términos y simplificar. Por último, a la expresión dada vamos a dividir por 4 sobre a para dejar la raíz sola del lado izquierdo. Luego se elevará al cuadrado y se agruparán los coeficientes. De esta forma y operando vamos a llegar a esta expresión. Luego dividimos esa expresión por a cuadrado menos c cuadrado para que quede la unidad del lado derecho de la igualdad. Y a esta expresión vamos a definir el número b. ¿Cómo va a ser? Ya sabemos que por definición 2a siempre va a ser mayor a 2c. Por lo tanto, el valor de a cuadrado menos c cuadrado siempre va a ser positiva y le vamos a asignar la letra b a esa expresión. De esa forma nos queda la ecuación canónica de la elipse, que es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Vamos a ver el significado geométrico de estos números, de los números a y b. Para ello, lo que vamos a hacer es hacer la intersección entre la ecuación canónica de la elipse que acabamos de encontrar con, por ejemplo, la recta igual 0, que sería la intersección con el eje X. Si nosotros resolvemos este sistema de ecuaciones y reemplazamos la ecuación de la recta en la elipse, nos vamos a dar cuenta que encontramos dos puntos. Los puntos A sub 1 y A sub 2, que son los vértices principales de la elipse. Y por consiguiente, al valor A se lo va a llamar semieje mayor y al segmento A1, A2, sería el segmento que une los vértices principales, se lo va a llamar eje mayor. Si operamos de la misma forma, pero ahora haciendo la intersección de la elipse con x igual 0, o sea que con el eje Y, vamos a encontrar otros dos puntos de intersección, los puntos B sub 1 y el punto B sub 2. Estos van a ser los vértices secundarios y por consiguiente el valor B de la expresión va a ser lo que se denomina el semieje menor. Y por otro lado, al segmento que une los vértices secundarios se lo va a llamar eje menor. La excentricidad se define como la razón que existe entre el valor de C, que es la distancia focal, y el valor de A, que es el semieje mayor. Como vemos, siempre para la elipse el valor de C va a ser menor al valor de A, por lo tanto, siempre la excentricidad va a ser menor a 1 para la elipse. De esta forma, y con la excentricidad ya definida, vamos a poder tener dos casos de elipses. Una elipse que tenga eje focal, o sea, una ecuación canónica de la elipse que tenga eje focal coincidente con el eje X, y por otro lado, la ecuación canónica de una elipse con eje focal coincidente con el eje Y. Eso quiere decir que los focos van a estar posicionados en el eje X o en el eje Y. Para ello, vamos a ver cómo nos vamos a dar cuenta de eso. Lo primero y principal es saber que siempre, el valor de A va a ser mayor al valor de B. ¿Qué quiere decir? El semieje A va a ser siempre el semieje mayor y B va a ser siempre el semieje menor. Vamos a ver ahora un ejemplo. Dada la siguiente expresión, tenemos que encontrar cuál es el eje focal de esa elipse y encontrar sus elementos. Para ello, lo que vamos a analizar son los denominadores de la expresión. Vemos que tenemos 4 y 16. Sabemos que estos valores tienen que ser los valores de A y B al cuadrado respectivamente. Y ya hemos dicho que siempre el valor de A va a ser el más grande porque tiene que ser el semieje mayor. Por lo tanto, A cuadrado es 16, por consiguiente A es igual a 4 y B cuadrado es igual a 4, por lo tanto B es igual a 2. Con estos valores yo ya puedo encontrar el valor de C
como lo habíamos definido en su definición, y nos va a quedar raíz de 12. Por lo tanto, la excentricidad es raíz de 12 sobre 4, que es menor a 1. Por consiguiente, estamos trabajando con una elipse. Y como ya identificamos que el semieje mayor está asociado a el eje Y, nos damos cuenta que esta expresión es una ecuación canónica de una elipse con eje focal coincidente con el eje Y. Al ser coincidente con el eje Y, yo ya sé cómo son sus elementos. Sabemos que el centro se va a encontrar en el origen de coordenadas. Los focos 1 y 2 van a estar sobre el eje focal, sería el eje Y. Por lo tanto, van a tener coordenadas 0, C, 0, menos C. Y al ya haber calculado la distancia focal, podemos encontrar las coordenadas de esos puntos. Y por otro lado tenemos los vértices principales que van a tener sus componentes en Y, el valor del semieje mayor, y los vértices secundarios que están asociados al valor de B. Posicionando esos puntos en una gráfica, podemos determinar el lugar geométrico de esta elipse cuya ecuación era la dada. Ahora analizaremos la ecuación ordinaria. ¿Qué va a pasar cuando tengamos una elipse cuyo centro no se encuentra en el origen de coordenadas? Lo que vamos a tener que hacer es encontrar un nuevo sistema coordenado, x' e y', de tal forma que el origen de ese sistema primado coincida con el centro de la circunferencia. Por consiguiente, vamos a obtener las ecuaciones de traslación que van a estar relacionadas de acuerdo a las coordenadas x0 y 0 de este nuevo centro de la elipse, y por consiguiente, en este nuevo sistema primado, la expresión canónica de la elipse va a ser la ya estudiada, x cuadrado, x' al cuadrado sobre a cuadrado más y' al cuadrado sobre e cuadrado igual a 1, siendo en este caso el valor de a el valor de semieje mayor que coincide con el eje x'. Por consiguiente, aplicando ahora las ecuaciones de traslación, puedo llegar a las expresiones de las ecuaciones ordinarias respecto a un eje focal paralelo al eje X o respecto a un eje focal paralelo al eje Y. Ahora estamos en condiciones de analizar la ecuación general de la elipse con ejes principales paralelos a los ejes coordenados, que es el caso cuando el centro de la elipse no coincide con el origen de coordenadas. Desarrollando una de las ecuaciones de la diapositiva anterior y resolviendo los binomios al cuadrado, ordenando los términos, podemos ver que si comparamos esta ecuación con la ecuación general de segundo grado en dos variables, nos vamos a dar cuenta que el valor de a sub 1, 1 es 1 sobre a cuadrado, el valor de a sub 2, 2 es 1 sobre a cuadrado, y el valor de a sub 1, 2, que es el término bilineal, es igual a 0. Por consiguiente, podemos concluir que cualquier ecuación general de segundo grado en dos variables en la cual el valor a sub 1, 2 sea 0 y que los coeficientes de los términos cuadráticos a sub 1, 1 y a sub 2, 2 tengan el mismo signo, entonces vamos a estar en presencia de una elipse o de sus formas degeneradas o singulares, que es una elipse puntual o una elipse imaginaria. Para poder entender los casos puntuales o los casos degenerados o singulares, vamos a ver unos ejemplos. La elipse puntual va a tener la siguiente expresión: x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre e cuadrado igual a 0. ¿Por qué esto va a ser una elipse puntual? Si nosotros hacemos la intercepción de esa elipse con los ejes coordenados, primero con y igual 0, que quiere decir con el eje x, nos vamos a dar cuenta que el valor de x va a ser 0. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que encontramos un punto.
la intersección entre esta elipse y el eje X nos da un punto que es el origen. Y por otro lado, si hacemos la intersección de esta elipse con X igual 0, que sería con el eje Y, también vamos a llegar que vamos a encontrar el mismo punto. ¿Qué quiere decir? Dado un ejemplo ahora con valores numéricos, vamos a ver que esa elipse es puntual. ¿Qué quiere decir? Sus semieje mayor y semieje menor son iguales, por lo tanto esa elipse es un punto. Por otro lado, la elipse imaginaria tendrá la forma expresada a continuación. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre E cuadrado es igual a menos 1. Si nosotros realizamos el mismo procedimiento que en el caso anterior, vamos a ver que cuando quisiéramos encontrar los puntos de intersección con los ejes coordenados, vamos a encontrar puntos imaginarios. Por consiguiente, nos vamos a dar cuenta que esta elipse es una elipse imaginaria. Esa elipse no se va a poder graficar y, por ejemplo, acá podemos tener un ejemplo de una elipse imaginaria. Ahora vamos a analizar esta ecuación de segundo grado en dos variables. Primero que nada, vemos que el coeficiente a sub 1, 2 es 0 y que los coeficientes cuadráticos tienen igual signo. Por lo tanto, esta expresión representa una elipse. Para poder encontrar sus elementos debemos encontrar la ecuación ordinaria y para ello debemos realizar el proceso de completar cuadrados. Por ello, lo primero que hacemos es agrupar todo lo que depende de X, todo lo que depende de Y y lo que no depende de ninguna variable, o sea, los términos independientes. Por consiguiente, vemos que para completar el trinomio cuadrado perfecto, debemos sumar y restar 4 para que estos primeros tres términos se transformen en un binomio al cuadrado x menos 2 al cuadrado. Por un lado, luego queda el menos 4 y analizando los términos que dependen de y, lo primero que vamos a hacer es sacar factor común 2. Ahora, simplificamos 4 menos 4 y estamos en condiciones de, dentro del paréntesis, completar el trinomio cuadrado perfecto para completar cuadrados. Vemos que el segundo miembro del binomio al cuadrado es un 1, por lo tanto sumamos y restamos 1 al cuadrado. Y ahora estamos en condiciones, con estos primeros tres términos, generar mi binomio al cuadrado, y más 1 al cuadrado. Pero todo dentro del factor común que hicimos. Bien, no olvidarse de eso. Y también no olvidarse que el menos 1 está dentro de ese factor común. Ahora sí, ya estoy en condiciones de hacer distributiva del 2 con el término cuadrático y con el menos 1. Y luego puedo operar y llegar a la ecuación ordinaria de la elipse con eje focal paralelo al eje X. ¿Por qué es paralelo al eje X? Porque vemos que el semieje mayor está asociado o vinculado con el eje X. Pasando en limpio, esta es la ecuación entonces ordinaria de la elipse. Ahora podemos encontrar las ecuaciones de traslación para llegar a la ecuación canónica. Y una vez que tengo la ecuación canónica, puedo encontrar sus elementos. Tenemos como semieje mayor a A, que es raíz de 2, semieje menor a B, que es igual a 1. Podemos encontrar C, que es la distancia focal, y el valor de la excentricidad, que va a ser menor a 1. Ahora estamos en condiciones de encontrar todos los elementos característicos de esta elipse, siempre referidos a mi sistema primado, ya que yo me tengo que posicionar en el centro de la elipse para poder hacer que sean válidas todas las expresiones que están acá recuadradas y que ya hemos visto. Luego, con las ecuaciones de traslación, puedo representar esos mismos puntos y referirlos a mi sistema original. Por consiguiente, ahora, dibujando y graficando todos esos elementos característicos, puedo graficar mi elipse, cuyas coordenadas de centro se encuentran en las coordenadas 2, 1, que lo vimos ya en la ecuación ordinaria, y
lo corroboramos cuando encontramos las ecuaciones de traslación del centro primado. Luego posicionamos las coordenadas de los focos, foco 1 y foco 2, de los vértices principales y los vértices secundarios. Y también corroboramos que los focos se encuentran en el eje X', por lo tanto, el eje focal es el eje X', que es paralelo al eje X, que era la conclusión que sacamos desde un principio.